Grabando. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenidos a un nuevo episodio de Ramadán Karim, el programa en el que el Sheikh Isa García nos resuelve las dudas más fundamentales sobre la práctica del ayuno durante este sagrado mes de Ramadán. Assalamu alaikum, Sheikh Isa. Wa alaikum salam wa rahmatullahi alayhi. Entre los factores que en un programa anterior enumeraste acerca del que digamos que podrían anular el ayuno está la salida de sangre o hemorragia. ¿Te parece si no nos complementas un poco más, nos amplías información sobre este factor anulador del ayuno? Sí, este principio de que la salida de sangre anula el ayuno está basado en un hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam, el cual en ese hadith el profeta dice que aquella persona a la que se le aplica una forma de medicina tradicional que había en la época del profeta sallallahu alaihi wasallam, que se llama el hijama, que uno podría traducir como escarificación o aplicación de ventosas en las cuales se hacían unos pequeños cortes en la piel para extraer una cantidad de sangre en lugares específicos del cuerpo. Esto era una forma tradicional de medicina ya de los árabes preislámicos. Sí, algo equiparable a lo que sería, para que nos entiendan quien no esté familiarizado, equiparable a lo que sería la acupuntura china, o sea, un sistema de terapia, un sistema terapéutico clásico o tradicional, ¿no? Exacto. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam estableció en su momento que la persona a la que se le aplica eso, e incluso a la persona que lo practica, anula su ayuno. Entonces, lo anula también de la persona que lo hace, que lo practica. Porque en la época del profeta sallallahu alaihi wasallam la forma que tenían era de que la succión se hacía con la boca. Entonces, es decir, el que aplicaba la terapia. Y por eso es que por prevención o en caso de que la persona llegara a tomar algo de sangre de quien le estaba aplicando, se consideraba que ambos eran anuladores del ayuno para el que recibía la terapia y para quien la aplicaba. Entonces, los juristas extraen de aquí, los fuqaha, de que si una persona se le extrae sangre, y en estos casos esta terapia se extraía bastante sangre, esto anularía el ayuno. Distinta es la situación de quien, por ejemplo, se extrae poca sangre para un análisis de sangre, digamos, una cierta cantidad pequeña para un análisis de sangre, eso no anula el ayuno. Si una persona, por ejemplo, sufre de una pequeña hemorragia nasal, eso tampoco le anula el ayuno. Si tiene una herida por la cual le sale un poco de sangre, eso no anula el ayuno tampoco. Aquí estamos hablando de una cantidad de sangre. Por ejemplo, una donación. Si una persona dona sangre, generalmente cuando se dona sangre se habla de medio litro de sangre, entonces la persona se debilita. Y como dijimos, la hikma o la sabiduría de Allah al prohibir ciertas cosas y transformarlo en anuladores del ayuno es para no sumar a la debilidad propia del ayuno más debilidad al cuerpo. Y por eso es que los juristas consideran que si una persona dona sangre, estaría de esa manera anulando el ayuno. Caso distinto, si son pequeñas cantidades de sangre, en ese contexto no estaría anulando el ayuno. Es decir, la donación de sangre, que en principio está permitida en el Islam, es algo que debemos destacar porque es una duda recurrente en quien se acerca al Islam. ¿Está permitida o no la donación de sangre? Está permitida, ¿no? ¿Esto es así, Sheikh? Sí, es permitido donar sangre y recibir sangre. Islámicamente no hay ninguna contradicción con eso. Y lo que también es válido decir en esta situación es que si una persona necesita donar sangre y puede retrasarlo hasta la noche, entonces eso es lo mejor para su situación. Pero si es una emergencia, por ejemplo, no hay otro dador de su clase de sangre, entonces
ese caso, por ser una emergencia, rompe el ayuno donando la sangre y necesita compensar ese día de ayuno una vez terminado el mes de Ramadán, si existe la necesidad imperiosa de ese dador de sangre. Caso contrario, lo mejor para el musulmán es retrasar la donación hasta horas en las que no esté ayunando. Es decir, la donación sería permitida, pero anularía el ayuno si se hace en el periodo diurno. Existiendo una necesidad, por supuesto. También otros factores mencionados sería el vómito, ¿no? ¿En qué condiciones el vómito anula el ayuno? Bueno, el vómito anula el ayuno siempre que sea un vómito voluntario, es decir, que sea el mismo musulmán el que se genere a sí mismo el vómito. Es decir, la voluntariedad es una condición sine qua non. Sí. Si es un vómito por enfermedad o algo así, no anularía el ayuno. No, bajo ninguna circunstancia. Eso está claro en un hadiz del profeta sallallahu alaihi wasallam, en el que dice que aquella persona que vomite involuntariamente no debe recuperar su ayuno. Pero si vomita voluntariamente, es decir, deliberadamente, hace algo para gestionar su propio vómito, entonces en ese caso debe recuperar ese día de ayuno porque a causa de eso ha anulado su ayuno. Es un consenso entre los sabios, que el vómito adrede anula el ayuno. La expiación consistiría entonces en un día por el día Exacto, no ayuno. exacto. Debe, en caso de que sea adrede, y recordemos siempre que si una persona hace adrede algo que es un anulador del ayuno, excepto que exista una excusa para ello, implica un pecado. Es decir, que lo primero que debe hacer la persona es arrepentirse de ese pecado que ha cometido. Y luego debe compensar ese día de ayuno ayunando un día una vez finalizado el Ramadán. Existe es un hecho que nos ven especialmente mujeres, ya que la proporción de conversiones al Islam, las mujeres son numéricamente más que los hombres en una proporción de 3-1, ¿no? Y hablamos de una parte, un anulador del ayuno que compete exclusivamente al sexo femenino, es decir, que sería la menstruación y el puerperio, ¿no? Así es. El puerperio, para quien no lo sepa, es ese periodo de 40 días después de dar a luz que la mujer está teniendo pérdidas de sangre, ¿no? Es decir, ¿qué nos podrías hablar de estos dos factores anuladores del ayuno? Bueno, primero que el hecho de que la menstruación y el puerperio son anuladores del ayuno está establecido en el Sagrado Corán. El profeta sallallahu alaihi wasallam lo dice muy claramente cuando en una pregunta retórica le dice a las mujeres: ¿acaso no deberían dejar de ayunar la mujer cuando está menstruando? En una forma clara de decir que la mujer no debería. Y los hadices o athar, narraciones de los sahabas con respecto a cómo el profeta instruía a las mujeres a qué hacer cuando llegaba la menstruación o el puerperio y cómo recuperar esos días, son suficiente prueba de que durante esos días la mujer no debe ayunar. Y dijimos anteriormente también de que el objetivo de estos anulantes del ayuno es no agregarle más debilidad al cuerpo. Y en el caso de la mujer es toda una alteración, ¿verdad?, de la naturaleza de la mujer cuando le llega ese periodo mensual o evidentemente luego de un parto, esos 40 días del puerperio o la hemorragia posparto afectan mucho a la mujer. Entonces la mujer no se encuentra, algunas personas confunden y dicen, como la mujer está impura, entonces no debe ayunar. Y la realidad es lo opuesto. Es decir, como la mujer está en una situación especial, la legislación islámica no la carga con la responsabilidad. Es decir, es justamente una atención a que la mujer se encuentra en una situación personal especial y por eso no tiene la obligación no solamente de ayunar, sino siquiera de rezar. ¿Verdad? Son como unos días de vacaciones que Allah Azza wa Jalla le regala a la mujer todos los meses, en los que por su situación especial no tiene la obligación de rezar ni de ayunar en caso de que se encuentre en el mes de Ramadán.
Al hilo de esto nos surgiría la pregunta también, durante el periodo de parto y durante el periodo de amamantamiento, la mujer efectivamente tampoco está obligada a ayunar, ¿no es así? Incluso durante el periodo del embarazo. Ujú. Es decir, si la mujer siente que eh, el embarazo le provoca mucha hambre y mucha sed y no puede llevar adelante su ayuno, o incluso teme por sí misma o por un consejo médico de que el ayuno afecte de manera negativa el embarazo, la mujer no tiene la obligación de ayunar. Tampoco luego de el parto, en caso de que Ramadán caiga durante estos 40 días, y también cuando la mujer está amamantando a su hijo, sobre todo el primer año en el cual la lactancia es prácticamente exclusiva. Durante ese primer año, cada vez que la mujer amamanta a su hijo, eso es cada hora y media, 2 horas, o incluso a veces con más asiduidad, eso le genera mucha sed. Y si no tomara o no comiera, no produciría suficiente leche para alimentar a su niño. Entonces eso iría en detrimento de la alimentación del niño. Y por lo tanto, en estos casos, la mujer tampoco está obligada a ayunar. Es importante saber. Algo que es importante también mencionar es que em, algunas mujeres tienen la duda, o yo he sido consultado también si se pueden tomar unas pastillas que retrasan el ciclo menstrual. Y esto es con la intención de poder ayunar todo el mes. Y consultando lo que han dicho los sabios en la actualidad sobre eso, el consejo general que dan los sabios es que Allah Azza wa Jal creó a la mujer con esa naturaleza. Y las esposas del profeta sallallahu alaihi wasallam, las compañeras del profeta sallallahu alaihi wasallam, aceptaban la naturaleza con que Allah los había creado y ayunaban con esa característica, es decir, cuando llegaban los días de su menstruación normal, esos días interrumpían el ayuno. Además de que, bueno, se ha comprobado también que puede tener algunos efectos secundarios negativos o adversos. Entonces, los sabios no recomiendan a la mujer utilizar estas pastillas, estos medicamentos para retrasar el ciclo menstrual y de esa manera poder ayunar todo el mes de Ramadán. Es algo que los sabios no No, recomiendan. no, indudablemente, indudablemente, bueno, a nivel hormonal también no debe ser bueno retrasar un acto natural, ¿no? ¿Y de qué forma compensa la mujer estos días no ayunados? Cada día que no ha ayunado, no ha completado su ayuno, debe compensarlo con un día completo luego de terminado el mes de Ramadán. Es decir, con la intención de compensar ese día que por su ciclo natural no ha podido ayunar. Aquí habría que mencionar unos detalles, y es que la mujer comienza su día de ayuno, aunque sepa que si tiene un ciclo muy regular, sabe que muy probablemente ese día le llegue su ciclo, debe comenzar su día normalmente y ayunar. Si durante ese día siente que su ciclo ha comenzado, pero no ve ninguna manifestación, no ve sangre, y alcanza el Magreb y no hay ninguna manifestación del ciclo, su día de ayuno está completo, aunque ya sienta hormonalmente que está cambiando. En el caso de que haya ayunado todo el día y pocos instantes antes del Salat del Magreb, que es cuando finaliza el ayuno, aunque sea unos pocos minutos, hay una manifestación de la menstruación, es decir, que aparecen las primeras gotas de sangre, ese día completo queda anulado y ese día debe ser compensado eh, una vez que termina Ramadán. Al revés, ¿qué sucede cuando la mujer termina su ciclo? Es decir, si el ciclo termina durante el día, Ujú. aunque sea pocos instantes después de la oración del Fajr o durante la mitad de la mañana, aunque no haya comido nada durante ese día ni bebido nada, de todas maneras, como el ciclo ha terminado durante el día, ese día debe recuperarlo completamente. ¿Qué pasa si el ciclo ha terminado durante la noche
pero la mujer no ha tenido la oportunidad de hacer el ghusl o el baño de purificación que se realiza después de terminada el ciclo menstrual. ¿Y qué es condición sine qua non para que vuelva a ayunar, ¿no? No es condición para que vuelva a ayunar, pero sí es una condición para el salah. Entonces, ¿qué pasa si el ciclo termina durante la noche, comienza el horario de Fajr, pero aún no se ha bañado? Puede comenzar a ayunar incluso sin tener el ghusl o la ablución mayor, pero debe hacer evidentemente ese ghusl ya comenzado el horario de Fajr para poder hacer la oración del Fajr. Pero no es condición de que tenga el ghusl para comenzar el día de ayuno. Algo que se puede mencionar también con respecto a esto, ya que hablamos sobre este medicamento o estas píldoras para retrasar la menstruación, que si por consenso de un matrimonio, una pareja, la mujer está tomando pastillas anticonceptivas y eso retrasa el ciclo menstrual, en ese caso, como es involuntario, es decir, el objetivo que se está persiguiendo es el de la planificación familiar, a lo que en el Islam es completamente lícito, siempre que sea hecho con la voluntad de los dos cónyuges. Como lo que se persigue no es retrasar la menstruación, sino que la planificación familiar, si en ese caso, por tomar esas pastillas anticonceptivas, la mujer no tiene el periodo durante todo el mes de Ramadán, no ha anulado su ayuno ningún día. Entonces ese ayuno completo del mes de Ramadán es válido. También existen algunos actos que no anulan el ayuno. No tenemos desgraciadamente tiempo para desarrollarlos, pero seguramente nos puedes adelantar para el siguiente programa cuáles son, ¿verdad? Bueno, hay asuntos que la gente tiene duda, por ejemplo, el spray nasal, las gotas en los ojos o las gotas en los oídos, aquello que tienen que usar también los asmáticos, por ejemplo. El inhalador. El inhalador, esas cosas no anulan el ayuno. Todo lo que de alguna manera se necesite ingresar al cuerpo que no tenga un objetivo de nutrir al cuerpo, eso no anula el ayuno. Por ejemplo, una vacuna, una inyección que no tenga un objetivo de nutrir al cuerpo, eso no anula el ayuno. Lavarse los dientes no anula el ayuno, aunque uno sienta el gusto de la pasta dental en la boca, siempre que tenga la precaución necesaria de que eso no llegue a la garganta ni lo trague, eso tampoco anula el ayuno. Son las cosas que generalmente la gente se pregunta o tiene dudas si por lavarse los dientes y con pasta, si eso ha anulado su ayuno, y la verdad es que no. Pues sobre este tema, inshallah, hablaremos en un siguiente programa con mayor amplitud. Inshallah. Como siempre, te agradecemos tu participación y tu aportación. Jazakallah khairan ya usted. Barakallah fiki, Ali. Y a ustedes, pues como siempre, les espero en la próxima entrega de Ramadán Karim, aquí en Córdoba Internacional Televisión. Ya saben que pasamos lista, no deben faltar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان شهر رمضان الذي